Si os acordáis, vimos que el drag era la componente horizontal de la fuerza aerodinámica resultante de colocar un objeto en una corriente de aire y que se opone al movimiento del objeto y es debido a la resistencia del aire. Lo que no vimos es que el drag está compuesto por 4 tipos de drag, digamos. Tenemos el drag por presiones, el drag por fricción, el drag inducido por vórtices y el drag por estelas. Vamos primero con el drag por presiones. Si os acordáis, vimos que el lift era una fuerza que surgía debido a una diferencia de presiones. Es decir, en una cara de la superficie hay una presión que es mayor que la presión en la otra cara de la superficie. Por lo tanto, debido a esa diferencia de presiones, se generaba una fuerza que apuntaba hacia la cara de menor presión. Bien, pues con el drag por presiones pasa igual. Lo que pasa es que en vez de en el eje vertical, en el eje horizontal. Al final, cuando nosotros colocamos un objeto en una corriente de un fluido, el fluido va a impactar sobre una cara, aumentando la presión local en esa zona, y en el caso de un coche, pues en la cara trasera va a haber una zona de recirculación turbulenta con una menor presión, o incluso si el aire estuviera en estado laminar todavía y no se hubiera separado de la capa límite, habría una presión, digamos, presión atmosférica. La cosa es que la presión en la cara trasera va a ser siempre o casi siempre menor que la presión en la cara delantera. Por lo tanto, debido a esta diferencia de presiones, se va a generar una fuerza en dirección a la cara de menor presión, en este caso hacia atrás. Y esta fuerza pues, va a ser un drag, en este caso drag por presiones, y pues, será una componente del drag total que el fluido va a ejercer sobre el aire, digo sobre el objeto. Si vemos este contorno de presión absoluta del M24RT, el último coche que hemos hecho y que estuvo en Fórmula Studio en Austria, vemos que pasa lo mismo. El fluido se estanca y aumenta la presión local en la cara delantera y en la cara trasera hay una presión distinta, pero la cosa es que es una presión menor. Entonces, debido a esta fuerza, a esta diferencia de presiones, se genera una fuerza en dirección a la menor presión. Ten en cuenta que es prácticamente imposible que en la cara delantera se genere una presión menor que la cara trasera y por tanto una fuerza en el sentido contrario a la que estamos viendo. Sería una fuerza de empuje, pero es imposible que eso pase. El otro tipo de drag es el drag por fricción. El drag por fricción, a diferencia del drag por presiones, ocurre debido a la interacción entre el fluido y la superficie. Tened en cuenta que cuando un fluido fluye a lo largo de una superficie, intenta pegarse a ella y debido a la viscosidad del fluido y su interacción con la superficie, se genera un gradiente de velocidad en las capas más cercanas del fluido. De manera que en contacto con la superficie, la velocidad del fluido es cero, es nula. Por eso cuando tenemos el coche sucio, tenemos el coche lleno de polvo y vamos a 120 km por hora, por ejemplo, no se limpia, pero sin embargo después pasamos el dedo y podemos pintar lo que queramos, se limpia perfectamente. Es por eso, es porque esas partículas están en contacto con la superficie y vayamos a la velocidad que vayamos, la velocidad del fluido en la superficie es cero, por eso esas partículas de polvo no se inmutan con el aire. Entonces, para entender esto un poco más en detalle, vamos a explicar un poco lo que es la capa límite, aunque entraremos en detalle más tarde, no ahora mismo. Pues esa región de la capa, esa región donde la velocidad del fluido cerca de la superficie varía desde 0 hasta, digamos, un 99,99% de la velocidad del flujo libre, es decir, esa región donde hay un gradiente de velocidad, se llama capa límite. El motivo por el que esto es tan importante es porque dentro de la capa límite las fuerzas de fricción entre las partículas de aire y la superficie del objeto generan una fuerza, una resistencia al avance del fluido.